muy buenos días nuevamente para todos en esta preciosa mañana. Qué bueno es nuestro Dios. Quiero invitarle para que vaya conmigo allí a la palabra de Dios, al libro de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Capítulo 5, vamos a estar leyendo allí la palabra de nuestro Dios en esta preciosa y maravillosa mañana. El capítulo 5, el versículo 7 al verso 10. Sí, vamos a leer entonces en esta mañana. Y leemos la palabra de Dios en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Damos gloria a nuestro Dios en esta preciosa mañana. Hoy estaremos compartiendo nuestro tiempo devocional bajo el título La Iglesia Influenciada. La Iglesia Influenciada. Cuando miramos esta carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Galacia, una iglesia donde el apóstol está haciendo apología a la doctrina y a la fe, una iglesia que había iniciado su proceso de fe, sí, bien, pero que ahora encontramos una iglesia que está flaqueando, una iglesia que se encuentra flaqueando, puesto que hay quienes están influenciando la iglesia internamente para desviarla del fundamento doctrinal de las Sagradas Escrituras. Pablo escribe esta carta haciendo apología, puesto que se habían levantado dentro de la iglesia un grupo de personas que influenciaban la iglesia acerca de la doctrina de la ley, ¿cierto? Y que influenciaban a los cristianos a que se tenían que circuncidar, ¿sí? Y eso estaba haciendo que muchos de los que se encontraban en la iglesia de Galacia retrocedieran y volvieran atrás a los antiguos rudimentos que se tenían. No cambies la verdad de Dios por el engaño de los hombres. No cambies la verdad de Dios por el engaño de los hombres. En este último tiempo, en estas últimas décadas, encontramos una palabra que ha sido muy trinada a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, y es la palabra influencer, ¿cierto? ¿Y qué significa un influencer? Para que nosotros podamos conocer ampliamente qué es lo que Pablo está diciendo abiertamente a la iglesia de Galacia. Un influencer es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto, ¿sí? Una persona que cuenta con credibilidad para hablar de cierto tema, ¿cierto? Eso es un influencer. Ahora, la palabra que vamos a tratar y a definir en esta mañana es influencia. ¿Y qué es influencia? Es el poder de una persona para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. ¿Sí? Una persona que tiene influencia es una persona que tiene la capacidad de trastornar el pensamiento, la forma de pensar o la forma de decisión de cualquier persona. Eso es una persona que tiene que influencia o que es un influyente. Y allí dentro de la iglesia
de Galacia, pues encontramos esta clase de personas que estaban perturbando la manera de pensar de la iglesia de los Gálatas, ¿cierto? Allí en esta región de Galacia. Pablo escribe a la iglesia de Galacia: ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó? No fue voluntad de Dios. Un poco de levadura altera. Los perturbadores serán castigados. Veamos en esta mañana rápidamente algunos puntos para definir esta temática de una iglesia influenciada. Una iglesia influenciada. Lo primero que vamos a hablar es que Pablo le dice a la iglesia: corrían bien. Pablo, el apóstol, le dice a la iglesia de Galacia en el versículo 7, como primer punto, corrían bien. Les dice: vosotros corrían bien. Vosotros corríais bien. Pablo está hablando abiertamente que la iglesia de Galacia había aceptado con muy buena voluntad la doctrina de la gracia. La iglesia se había cimentado bajo el fundamento de Cristo, ¿cierto? Ese fundamento de que eran salvos por la gracia redentora, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y la iglesia había iniciado ese caminar con el Señor Jesucristo, ese caminar de fe lo había iniciado correctamente. Y Pablo le dice: ustedes corrían bien. Corrían bien. Este término corrían lo utiliza el apóstol para definir el buen desarrollo de fe cristiana. Cuando Pablo dice que corrían bien, lo que Pablo está definiendo es el buen desarrollo de la fe cristiana que ellos al inicio habían tenido, pero que ahora Pablo, debido a aquellos influencers que se encontraban en la región y que se encontraban dentro de la iglesia, que habían influenciado la manera de pensar, que habían influenciado la manera de creer de la iglesia de Galacia, pues ahora estos hermanos que habían logrado influenciar la iglesia habían detenido el caminar y el avanzar de la iglesia. ¿Saben, mis amados preciosos? Esto es delicado. Cuando de pronto una mala influencia, sí, a veces le prestamos mucha atención a ciertas cosas que pueden estar sucediendo, y aquellas personas que son influenciadoras o que tienen cierto poder de influenciar, entonces trastornan la mente, el corazón y la voluntad de los creyentes. Y Pablo, en el capítulo 5, en el versículo 1, dice Pablo: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pablo le dice a la iglesia que estén firmes, que ellos han creído abiertamente que la salvación es por la gracia y por la obra redentora de Cristo. Sí, pero Él les dice: estén firmes, no se dejen mover, no se dejen influenciar. Hoy, en el siglo XXI, la iglesia, hermano, es permeada por diversidad de pensamientos. Sí, hay muchas cosas que vienen sobre la iglesia y que quieren influenciar la iglesia y que no permite que la iglesia muchas veces pueda que la iglesia pueda avanzar. ¿Por qué? Porque hoy en día encontramos también, hermano, dentro de la iglesia encontramos esas influencias negativas, ¿cierto? Encontramos a esos hombres quizás o mujeres que de pronto son influyentes dentro de la iglesia, que trastornan la mente, que trastornan el corazón, que trastornan la voluntad, que trastornan las emociones de la iglesia. ¿Con qué? Con ciertas ideas, con ciertas posiciones, con ciertas doctrinas, por decirlo así, también que son contrarias al fundamento de las Sagradas Escrituras.
Pablo entonces les dice, como ese primer punto, corrían bien. Como un segundo punto, Pablo, en una forma de pregunta, les dice, ¿quién los estorbó? ¿Quién los estorbó? La palabra quién o el término quién nos da referencia a alguien, ¿cierto? Nos da referencia a un ser, nos da una referencia a una persona. Lo que Pablo está diciendo es, hubo alguien que los influenció, hubo alguien que les cambió la manera de pensar, o algo les cambió la manera de pensar. No sé si usted ha notado que muchas veces, hermano, hay personas que pueden tener un buen concepto tuyo, hay personas que pueden tener una buena posición en cuanto a ti, pueden considerar que tú eres una buena persona, pueden considerar que eres un hombre o una mujer de fe correcta y cabal. Pero si viene otra persona a decir lo contrario, a decir todo lo contrario, a de pronto dañar tu imagen, uno no cree, pero déjeme decirle, hermano, que como existe gente que son buenas influencias, hay otros que son terribles influencias, ¿sí? Que pueden dañar tu imagen, que pueden dañar la imagen de la iglesia, que dañan la imagen del evangelio, porque son influencias que negativas, hermanos preciosos del Señor. Y Pablo le pregunta a la iglesia de Galacia, ¿quién fue el que los influenció? ¿Quién los estorbó? Dice allí en el versículo 7, dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? O sea, hubo alguien, ampliamente se desconoce el nombre de las personas que estaban influenciando la iglesia de Galacia para que se desviara de la doctrina de la gracia. No se conoce abiertamente los nombres, pero sí habían personas detrás de esta situación. Sí habían personas que estaban influenciando, que estaban de pronto hablando a escondidas del apóstol Pablo, que estaban diciéndole a la iglesia, mire, ustedes necesitan circuncidarse. Si ustedes quieren ser salvos, no pueden creer lo que Pablo les está enseñando. Ustedes tienen que circuncidarse. Ustedes tienen que seguir cumpliendo la ley mosaica para poder que alcance la salvación. Y claro, aquellos creyentes que ya habían aceptado gustosamente la doctrina de la gracia, ahora estaban volviendo atrás. Ahora estaban retomando esos hábitos, ¿sí? O esas costumbres judaicas que ya habían abandonado, nuevamente las están tomando. ¿Sabe por qué? Porque había quienes los estaban influenciando. Y es tremendo, porque una buena influencia, pues gloria a Dios, pero hay malas influencias. No cambies la verdad de Dios por el engaño de los hombres. No te dejes influenciar, hermano y amigo. No nos dejemos influenciar fácilmente, ¿sí? De nuestra manera de creer, de nuestra manera de pensar. No permitas que otros, hermano, dañen tu mente, que otros dañen tu corazón, que otros de pronto, hermano, porque de pronto no están de acuerdo quizás con la forma, los estilos que de pronto dentro de la iglesia local se puedan tener. Hermano, pueden influenciar en tu vida y te lleven inclusive hasta apartarse. Yo conozco gente que se ha apartado del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque han sido influenciados negativamente. Porque otras personas los han influenciado negativamente, ¿sí? Y han terminado, ¿qué? Apartándose del evangelio. ¿Quién los estorbó? Pablo tenía la plena seguridad que el cambio de la iglesia de Galacia o de los Gálatas tenía una influencia humana. Y Pablo dice, ¿quién los influenció? Y allí, en el capítulo 4, en el versículo 17, mire lo que dice la palabra del Señor. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros
para que vosotros no tengáis para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Pablo ya sabía con anterioridad que había quienes de alguna u otra manera querían, en un celo no correcto, en un celo doctrinal no correcto, ¿cierto? Querían apartar a los fieles de la iglesia de Galacia a que siguieran la doctrina que el apóstol Pablo le estaba enseñando a la iglesia. Sí, Pablo les dice, tienen celo por vosotros, hablando de los judaizantes, dicen, ellos tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros no tengáis, ¿qué? No tengáis, para que vosotros tengáis celos por ellos. Qué tremendo, ¿no? Y eso, hermanos preciosos del Señor. Ahora, Pablo allí en el versículo 8 dice, en el capítulo 5 dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. En otra versión dice, esta persuasión no procede de Dios. O sea que eso que estaba sucediendo en la iglesia de Galacia no era avalado por Dios, ni estaba bajo las directrices de Dios. Hay muchas cosas, hermanos, que aunque el hombre pueda creer que están avaladas por Dios, nunca serán avaladas por Dios. Y yo quiero decir algo ampliamente. Hermano, usted en su congregación tiene que mirar, tiene que siempre estar muy atento y muy alerta. ¿Qué es lo que usted escucha? ¿Qué es lo que a usted le enseñan? ¿Qué es lo que usted oye? ¿Sí? Y usted tiene que saber de quién es que usted oye. ¿Sí? Porque muchas veces, hermano, pueden haber personas que quieran, hermano, extraviarte de la verdad. Pueden haber personas que, hermano, quieren extraviarte del verdadero fundamento de la fe. Y nosotros tenemos que estar muy persuadidos, muy atentos, ¿sí? Para que esto no suceda en nuestras vidas. Ahí, miremos el tercer punto. La levadura altera, ¿cierto? Dice el versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Mire, cuando el fundamento doctrinal es, hermano, el que Pablo está presentando, que es la salvación por la gracia en Cristo Jesús, pero vinieron otros a sembrar otro fundamento, a establecer otras ideas. ¿Cómo lo define Pablo? Pablo define eso como una levadura. Pablo utiliza la figura de la levadura para afirmar que había algo que estaba alterando la fe y la conducta de los creyentes de Galacia. Y él lo define como levadura, ¿cierto? Él dice, esa levadura está alterando el verdadero fundamento. Porque ¿qué hace la levadura? La levadura actúa en las masas, ¿cierto? Aumentando su volumen. Eso es lo que hace la levadura. La levadura, sí, actúa en las masas para aumentar su volumen, para alterar. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. ¿Qué era lo que estaban haciendo estos hombres allí en la iglesia de Galacia? Estaban alterando el verdadero fundamento. Hoy, en estos últimos tiempos, hermanos, amigos, tenemos que estar muy atentos, porque la Biblia dice que se han amontonado maestros para enseñar conforme a sus propias concupiscencias y apartar de la fe y de la verdad aún hasta los mismos escogidos. Sí, usted y yo tenemos que tener muy claro en quién hemos creído. No nos dejemos mover fácilmente, como dijo el apóstol Pablo en la iglesia de Tesalónica, no nos dejemos mover fácilmente de nuestra manera de pensar, ni por carta, ni por manifestaciones espirituales, no. Nosotros no podemos dejarnos influenciar. Nosotros tenemos que estar firmes, como dijo Pablo, estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hoy en día encontramos una cantidad
una diversidad de doctrinas, hermano, que uno no sabe, mejor dicho, el uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, este de allí predica una cosa, el otro predica tal cosa. Pero muchos, hermanos, muchos en este tiempo están siendo permeados y están siendo influenciados, como dijo el mismo apóstol Pablo a Timoteo, por doctrinas de demonios. Por doctrinas de demonios, dice la palabra, dice que en estos postreros días, dice el Espíritu, dice claramente que en estos postreros días que muchos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hoy en día no todo lo que usted escucha es sano. Hoy en día no todo lo que usted oye es correcto. Hoy en día no podemos escuchar a todo el mundo, porque aunque suene bonito, hermano, y aunque se oiga muy bonito, detrás de todo eso bonito y bello a veces viene la levadura. Y es ahí donde usted y yo tenemos que cuidarnos como iglesia. ¿Sabe cuánta gente, hermano, se ha apartado del evangelio porque han sido mal influenciados? ¿Cuánta gente ha dejado de asistir a las congregaciones cristianas porque han sido influenciados negativamente? Porque han venido hombres perversos, mujeres perversas a influenciar a los creyentes y los han terminado ¿qué? Apartando. Muchos terminan apartándose del evangelio porque hay alguien que los está influenciando para mal. Y Pablo dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Hermanos, nosotros, mire que Pablo dice allí claramente en Gálatas capítulo 4 versículo 9 al 11. Mire lo que Pablo dice claramente. Este libro es muy lindo. Esta carta dice Pablo: mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? ¿O a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardar los días, los meses, los tiempos y los años? Me temo por vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo dice claramente: ¿cómo es posible que después de que yo les enseñé el fundamento de la salvación, cómo es posible de que después de que ustedes corrían bien y habían aceptado con gusto la doctrina de la gracia, ahora ustedes quieren volver nuevamente a los mismos rudimentos que antes tenían? ¿Cómo es posible que un creyente, que un hombre o una mujer que caminaba bien, que estaba bien con el Señor, que inclusive hasta se dan el paso del bautismo, termina nuevamente otra vez en el mundo secular, vuelve nuevamente a los rudimentos antiguos, ¿cierto? Vuelve nuevamente a ese sistema de esclavitud, de pecado? ¿Sabe por qué? Porque han sido hombres y mujeres que han sido influenciados. Que alguien, hermano, vino a hablarles mal. Que alguien vino a sembrarles levadura en su corazón. Alguien vino Satanás, ¿cierto? Vino Satanás, hermano, a sembrarle la semilla de la incredulidad, la semilla negativa, ¿cierto? Y Pablo le dice: me temo por vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Saben? No hay cosa más dura para un pastor, y yo me pongo en los pasos de Pablo. Después de haber trabajado largo tiempo con una persona, haberle instruido, haberle enseñado, haberle dado el fundamento de las Sagradas Escrituras, no hay más cosa más triste y, por qué no decirlo, frustrante, después de haberle dedicado tiempo a una persona para que camine en el Evangelio y después verlo otra vez atrás en los antiguos rudimentos. Eso es duro, hermano. Para el que es pastor y ama lo que hace y amamos la obra, eso duele. Eso es doloroso. Y para Pablo era tan doloroso que en el capítulo 4, en el versículo 19, Pablo compara este proceso con la iglesia como unos dolores de parto. Y Pablo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo decía, era tanto el amor que Pablo tenía por la iglesia de Galacia,
que él decía que lo que él estaba experimentando por la situación de la iglesia de Galacia, él lo consideraba como unos dolores de parto y decía, hijitos míos, por los cuales vuelvo a sentir dolores de parto. Hoy, que soy pastor por la gracia de Dios y que me toca experimentar tantas cosas, hoy entiendo y comprendo abiertamente a aquellos que un día fueron mis pastores, ¿sí? Cuántas lágrimas ellos derramaron por este servidor, cuántos momentos de dolor y tristeza tuvieron que pasar por causa de este servidor. Sí, hay que reconocerlo, mis amados preciosos de Dios. Y hoy que me toca experimentar a mí, ahora yo comprendo lo que ellos vivieron. La tarea de un pastor no es fácil. A veces yo me pongo, hermano, en los zapatos de Pablo. Después de un largo tiempo de enseñanza, después de un largo tiempo de instrucción, después de un largo tiempo de doctrina, después de un largo tiempo de discipulado, se bautizaron, estaban caminando bien, estaban andando en la fe, pero ahora viene un influencer, ahora viene una influencia negativa y ahora viene, hermano, y tira al agua, por así decirlo, todo lo que el apóstol Pablo había hecho con la iglesia de Galacia. Viene Satanás utilizando hombres a destruir la obra de Dios. Y quiero terminar con el último punto. Los perturbadores serán castigados. Los perturbadores serán castigados. Sí, ahí en el versículo 10, miren lo que dice. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, ¿cierto? Quien quiera que sea. Quiero leérselo aquí en la Nueva Traducción Viviente, este versículo 10, dice la palabra del Señor. Confío en que el Señor los guardará de creer en falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Oiga, Pablo dijo abiertamente que aquellos influenciadores que estaban influenciando a la iglesia de Galacia para mal y no para bien, Dios los castigaría, fuera quien sea. ¿Saben? No hay cosa más aterradora y que se pare firme el hombre y la mujer. El hombre y la mujer que destruya la obra de Dios. El hombre y la mujer que sea instrumento de Satanás para impedir el crecimiento y el avanzar de la obra de Dios. Hermano, que se tenga firme. Porque llegará el momento. Mire, Pablo lo está diciendo claramente. Dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Hermano, quien quiera que sea el hombre o la mujer que perturba la obra de Dios, que es instrumento negativo para la obra de Dios, que es un instrumento para mal de la obra de Dios, que viene a dañar la obra de Dios y a destruir lo que Dios ha hecho en aquellos creyentes, a destruir lo que Dios ha hecho en aquellos hombres y mujeres. Aquel hombre o aquella mujer, dice la palabra, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos mis pequeños. Mejor le fuera que se pusiera una piedra de molino atada al cuello y se arrojara a lo profundo de la mar. Ay de aquellos que se convierten en obstáculos en la iglesia, que se convierten en espíritus demoníacos para impedir que la iglesia avance o para cambiar el fundamento doctrinal. Pablo escribe ya allá en el versículo 7, hablando abiertamente, capítulo 6, versículo 7, dice: los perturbadores pueden engañar a los creyentes, pero no a Dios. Dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare,
eso también recogerá. Que Dios nos ayude.